Centro Cristiano Plenitud de Gozo presenta El toque del maestro. La visión es clara. La visión es clara. La visión es clara. Ecuador, tierra de recursos, inigualable belleza, maravillosa gente. Y ahora, tierra de avivamiento al mundo entero. Ecuador será testigo del poder del Evangelio de Jesucristo. En los próximos 30 minutos, recibe el toque del maestro que cambiará tu vida para siempre. Con Patricio y Elena Rebelli. Dios dice: yo haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré, te multiplicaré. El toque del maestro. El día de tu milagro ha llegado. Quisiera que usted me escuche con atención estos minutos, breves por cierto, pero al final los vamos a aprovechar. Si usted nota con cuidado el libro de Génesis, Dios dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. El Señor me muestra en su palabra, Él es el autor de un plan increíble. Al decir hagamos, algunos, en mi caso yo también creo, que la voz del Padre sonó en el momento sublime de hablar con su Hijo y con su Espíritu al decir hagamos. En otras palabras, responde al plan del Dios uno y trino. Hagamos. ¿Qué iba a ser Dios? Un hombre. Pero más que un hombre, un hijo. Un hijo. Esto es impresionante. Entonces yo veo allí que la idea del Padre es tener una familia. Además, tener un hijo, y escuche bien, que sea la extensión de su reino, de su voluntad, de su corazón. Por lo tanto, Dios crea al hombre y lo crea del polvo de la tierra. Dios entonces quiere tener un hijo, mostrando su grandeza a levantar de la tierra. Dios crea al hombre no en el cielo, sino en la tierra. Al hombre. Pero antes, esto es impresionante, antes Dios planifica algo impresionante, que es el plan de redención. Ahora, usted y yo debemos entender que así como el Padre crea un hijo aquí para que sea la extensión de su voluntad, de su reino, también Dios quiere que nosotros, sus hijos, los padres, los miembros de la familia, los hijos, entendamos que su voluntad, la familia, debe ser una extensión del propósito de Dios. No hay nada más triste vivir sin entender el propósito. Yo quiero insistir en que muchas personas y familias existen, solo existen, no viven. Existen para tener cosas, existen para tener autos, para tener casas, para tener terrenos, para tener una profesión. Y llegaste al fin, llegaste a hacer algo, llegaste a producir. Note lo que la palabra de Dios dice. Cuando Dios crea al hombre, crea un hijo para que sea su extensión. Y esto me llama a mí mucho la atención. Del polvo Dios levanta un hijo a su imagen, es decir, a su nivel. La voluntad de Dios no era que el hombre fuese un esclavo, sino un hijo que traiga su imagen. En otras palabras, el Dios que tenemos es un Dios que se deleita en obrar con misericordia y levantar a sus criaturas a su nivel, al nivel de familia de Dios. Cuando usted entiende esto, su vida tornará una nueva mentalidad en su presencia en la tierra y en su relación con el Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Entonces, así como Dios levantó al hombre del polvo a su nivel, el deseo de Dios era levantar una familia. Familia, repita conmigo, familia. Note. Entonces Dios mira, no puede el hombre hacer la tarea solo y hace del hombre una compañera, alguien copartícipe del plan. Por tanto, hombres y mujeres, somos partícipes y copartícipes del plan de Dios. El plan original era al crear a un hijo, que ese hijo tenga el potencial de multiplicarse en más hijos. Y esto es impresionante. Dios pone una semilla de vida en el ser humano. El hombre es la fuente, el hombre es la raíz, el hombre es el fundamento. Cuando Dios crea al hombre, en el hombre estaba la humanidad. Del hombre, de la costilla, crea a Eva. Y Eva se vuelve copartícipe del plan impresionante de Dios. Él quería tener una generación de hijos que reflejasen su corazón. Para mí, eso me muestra algo que se llama confianza. Dios confía en el hombre. Dios le dice a su hijo, al que crea, Adán, confío en ti y te doy la capacidad de fructificar y multiplicarte. Encontré esta versión del libro de Génesis 1:26. Cuando Dios dice al ser humano, les bendice diciendo, quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Note el plan original de Dios. Dios dice, yo quiero que ustedes se reproduzcan, se multipliquen, que llenen la tierra y ejerzan dominio sobre este mundo. Ese es el plan original de Dios. Hoy vemos que el hombre sigue dominando la tierra, domina los recursos, domina a los seres, a los animales, domina la tecnología, domina muchas cosas, pero él mismo es dominado por el pecado y por el enemigo de Dios. Lastimosamente, el plan original no se ha cumplido en su totalidad. Es impresionante e imprescindible que entendamos el plan original de Dios. Cuando Dios se revela al ser humano, cuando Dios lo levanta, Dios habla a ese hijo que crea y derrama sobre su hijo bendición. Repita conmigo, bendición. Otra vez. Este Dios que bendice, crea un hijo y le provee a su hijo. Le provee un huerto llamado el Edén, un lugar llamado también el paraíso, lleno de frutos, lleno de abundancia. Un lugar donde ese hijo se iba a multiplicar, iba a procrear más hijos, iba a tener familia. Y este padre, que es amoroso y misericordioso, iba a cubrir a esa familia. Y el hombre, en comunión con su creador, con su padre, iba a, en esta tierra, seguir extendiendo la voluntad del Padre, el obrar del Padre, el corazón del Padre, el carácter del Padre. Ese era el plan original. Más hijos, más familia, que se extiendan con esos principios de fe, principios de vida. El gobierno de Dios a través del hombre, el hombre en comunión con el Todopoderoso. Amén, amados hermanos. Ese es el plan original de Dios. Por eso es importante la familia, la unión de hombre y mujer, y el entendimiento de que los hijos, hermanos y hermanas, son una extensión de ese propósito de Dios. Muchos padres decimos, oh, yo quiero que mi hijo sea profesional, que mi hijo esto, que mi hijo lo otro. ¿Sabe, hermano? La meta suprema que deberíamos tener, a más de aquello, es que nuestros hijos abracen los principios de fe, los principios de identidad, de relación con el Padre Celestial, creador de todas las cosas. Porque al final la profesión es buena, el dinero podrá servir para algo, pero la fe sirve para mucho más. La relación con Dios va más allá de todas estas cosas, más allá de todas estas cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, lo que yo veo, el plan de Dios
que su hijo Adán con Eva su hija también transmitieran su apoyo, transmitieran su confianza, transmitieran la aceptación dentro de la familia. Ese era el plan original de Dios. Y a su vez, que señoreen en esta tierra, en lo que Dios había dado al hombre. Note esto: al hombre se le dio el dominio sobre la tierra, sobre los animales, las plantas y sobre los recursos de esta tierra. ¿A quién se le dio? Al hombre. ¿Quién le dio? El Padre. Note el corazón del Padre. Un padre que crea un hijo y lo levanta a su nivel. Un padre que extiende su propósito y confía en ese hijo la multiplicación y el señorío. Ese es el Padre maravilloso que nosotros tenemos. Pero allí no termina la historia. Lastimosamente, en medio de ese plan aparece el que hurta, el que mata, el que destruye. Se llama Satanás. Y allí yo quisiera que me ponga mucha atención. Este enemigo de Dios y del ser humano pues no estaba feliz, porque también mira cómo el creador de todas las cosas ahora crea un hijo en la tierra. Y el diablo siempre quiso usurpar para él adoración y tener también dominio. En el cielo no pudo lograrlo, pero viene a la tierra, viene al hijo que Dios el Padre había creado. Y alguien me preguntó alguna vez: ¿por qué Dios no hizo nada? ¿Por qué no le echó fuera al diablo? Es que en esta tierra el señorío Dios lo entregó al hombre. Otra vez. Dios entregó el señorío de este mundo al hombre. Y Dios confiaba en ese hijo que iba a ejercer señorío sobre todo. Y cuando el enemigo vino, como consecuencia se entiende que el hombre tenía el derecho de echarlo fuera. Y hay que comprender que esta tierra es para el hombre que tiene un cuerpo, no para los espíritus, sino para el hombre. Dios es espíritu y Él en su soberanía decide que el hombre gobierne aquí, siendo una extensión de su reino. Ni aun Dios, y esto es tremendo, ni aun Dios podía intrometerse en este dominio, por así usar la palabra, porque Él no va en contra de sus principios. Cuando Dios desata algo, cuando Dios encarga algo, es porque Él confía. Y Él no va en contra de su palabra. Dios dice: hombre, este es tuyo, este es tu dominio, este es tu territorio, yo confío en ti. ¿Aló? Ahora, pero viene el enemigo de Dios y del hombre, y ¿sabe dónde se introduce? En una relación. Se introduce en un matrimonio entre Adán y Eva, y viene a Eva. No hablaré de aquello, pero necesitamos comprender que en la familia es importante la comunicación. Allí por un momento Satanás se aprovechó e introdujo sus mentiras. Note, la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Entonces viene el enemigo a la hija de Dios, Eva, y le dice: con que Dios les ha dicho que no toquen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios no dijo eso. Él dijo que no coman del fruto del árbol. El enemigo viene a tergiversar la palabra de Dios, a poner en duda la voz del Padre creador de todo, a romper esa intimidad con el Todopoderoso. ¿Sabe? Ese es el propósito del enemigo: poner en tela de juicio la palabra de Dios Todopoderoso, interrumpir la relación de armonía con el Padre Celestial. Esa es la obra del diablo. Entienda bien, querido hombre y mujer que me está escuchando, hijos que están aquí, la más grande relación que usted puede tener es con Dios Todopoderoso. Y la segunda relación, usted con los que están cerca de usted, el esposo con la esposa, los padres con sus hijos, los hijos con sus padres. Pero el enemigo sabe que si destruye esa armonía de comunión con Dios y de comunión entre los miembros de la familia, destruye la humanidad. Destruye la humanidad. Por eso es lo que al diablo le interesaba, era interrumpir la comunión de Dios con el hombre y el hombre con Dios. Y dos, robar
hurtar el señorío. Porque el diablo sabía que para tener el señorío sobre este mundo debía ser entregado por el hombre. Y él miente al hombre como le ha mentido hasta el día de hoy, haciéndole pensar que es muy grande. Seréis como dioses. Le pone vanidad, le pone rebelión contra su padre. Y aquel hijo y aquella hija le dan la espalda a su creador, a su Padre celestial. Me parece muy triste pensar que los hijos que Dios crea le dan la espalda al que les crea, al que les bendice, al que les provee, al que les cuida. Le dan la espalda. ¿Por qué? Dejaron que la mentira inundara su corazón. Y ahora, hermanos, viene el pecado. Y ahora el que empieza a ejercer dominio sobre este mundo se llama Satanás. Por eso es llamado es el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, porque el hombre le entrega el dominio. Cuando el padre se entera de eso, porque él sabe todo, llama a su hijo: Adán, ¿dónde estás? Y Adán, el hijo, le responde: es que tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y el padre dice a su hijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ahí empieza el diálogo. Yo no te enseñé aquello. Eso no procede de mí. ¿De quién procede? Y escúcheme con atención, porque esto es importante para entender el propósito. La naturaleza de Dios es pureza. La naturaleza de Dios es provisión. La naturaleza de Dios es señorío. La naturaleza de Dios es intimidad. La naturaleza de Dios es claridad en todas las cosas. Dios es luz. El otro, Satanás, introduce su semilla maligna de pecado. Y escuche bien: Adán, siendo hijo de Dios, siendo creado con el Padre, ahora se rinde al pecado. Y escuchen, acepta como padre al otro, Satanás. Escuche bien. Ahora Satanás llega a ser el padre de una humanidad caída. Por eso Cristo dice: ustedes, si fuesen de mi padre, me escucharían, pero son de vuestro padre el diablo. ¡Qué palabra dura! Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso, queridos hombres y mujeres que están aquí, esto de Dios no se trata de una religión. No se trata de adoptar una religión nueva, como adherirse a un partido político. Esto se trata de recibir la vida y naturaleza del Padre por medio de Cristo Jesús, que yo voy a hablar de eso. No es adoptar religión, sino recibir vida nueva, porque el ser humano sin Cristo ha recibido la vieja naturaleza de Adán, del pecado, y la paternidad del otro, del diablo. Pero este diablo mentiroso no es buen padre, es un mal padre. Porque este diablo viene a matar, hurtar y destruir. Mientras el Padre Creador levanta al Hijo del polvo a su imagen y semejanza y le da dominio, el diablo derriba al hombre al polvo y ejerce dominio sobre él. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Ahora, el pecado fue el que se levanta en la naturaleza del hombre y la influencia del enemigo, y ahora el que gobierna es el diablo mentiroso. Y él gobierna a través de la religión, la cultura, la política. Escuche bien, muchos principios de este mundo, la mayoría sin Dios, levantados por el orgullo del hombre. Recuerdan que desde Génesis el hombre dijo: hagámonos un solo nombre, un gran nombre, levantémonos. Desde el primer grande llamado Nimrod. En otras palabras, no queremos a Dios, no queremos nada, el hombre por el hombre. El hombre muy grande, el hombre. Y lo mismo está pasando en estos días. Que tengamos luz y discernimiento es mi oración, hombres y mujeres que me están escuchando.
Lo mismo está ocurriendo en estos días. El hombre por el hombre. No necesitamos a Dios, no necesitamos la Biblia, no necesitamos oraciones, no necesitamos eso. Nosotros solo podemos, establezcamos nuestra propia cultura, nuestra propia religión, nuestras propias creencias y forma de vida, dándole espalda al Creador. Recuerde, das la espalda al Creador y abrazas al otro. No hay intermedio. O es luz o es oscuridad. O es el padre de todas las cosas o es el diablo padre de mentira. No hay lugar intermedio. Volvamos al inicio. Entonces Dios tiene que hacer algo con ese hijo. Lo saca del lugar de bendición, del lugar de provisión, del lugar de cuidado. No podía dejar a ese hijo en ese sitio, porque extendería su mano al árbol de la vida y viviría eternamente con esa vieja naturaleza y con el dominio del diablo sobre él. ¿Cómo iba a hacer eso? Tanto Dios es amor, tanto Dios es misericordia, que tiene que ejercer disciplina sobre el hijo que crea. Esto es lo que muchos no comprendemos. Dios es maravillosamente compasivo y bueno. El hombre podía arrepentirse en ese momento y Dios le restauraba, pero no supo cómo. No quiso. Abrazó la vergüenza, la culpa, porque abrazó la mentira del diablo. Porque dice estaba desnudo, cuando antes estaba cubierto de la gracia. No es que estaba con ropa, igual desnudo estaba. Pero lo que no tenía era lujuria, porque no había pecado. En lugar de otra vez volverse a su padre, abrazó la vergüenza del otro, la acusación del otro. Por eso, queridos hombres y mujeres, cuando alguien peca, el problema no es el pecado, sino la culpa, la vergüenza, la derrota que trae el pecado. Y por esa culpa la gente da la espalda a Dios muchas veces. No tiene que ser así. No tiene que ser así. Dios da una lección y ahí viene la lección. Dios mío, ustedes tienen tiempo para escuchar a este predicador en este día. Porque la lección es grande en este día, es grande. Mire lo que ocurre. Dios le saca del lugar al hombre porque no se arrepiente. Pero antes de sacarle, este padre maravilloso al hijo que crea, no le deja sin enseñanza. No le deja ir desnudo, le cubre de pieles. Y en ese cubrir de pieles, Dios le estaba hablando al hombre. Hombre, la única manera de cubrir tu desnudez es a través del sacrificio de alguien. Porque para vestirle de pieles tuvo que sacrificarse a alguien, un animal inocente, dando así lugar a la profecía. Cuando Dios viene a Adán y Eva, les disciplina. Viene la serpiente y Dios maldice a la serpiente. Polvo comerás y sobre tu pecho andarás. A la mujer le dice, con dolor darás a luz tus hijos. Y al hombre no le maldice, porque él no podía maldecir al que él había bendecido antes. Recuerda que Dios dice, fructificad, multiplicaos, les bendice. No podía retractar su bendición, pero le da disciplina. Es que Dios no es como nosotros. Cuando Dios dice algo, lo cumple. Lo que hace es enseñarte el camino con disciplina. Y la disciplina de Dios no tiene que ver con palos, piedras, con cáncer, con piernas rotas. No. Tiene que ver con hacerte notar que para poder lograr todo lo que podías lograr, tendrías que hacerlo con esfuerzo y perseverancia. Pero no significa que el esfuerzo y perseverancia está mal, sino que te des cuenta que una cosa es con Él y otra cosa es sin Él. El último domingo de cada mes, prepárate para recibir un milagro. Fiesta de milagros. Tu vida nunca más será la misma. ¿Qué pasó allí, mi querida?
Pastor, Verónica dice que hace 7 meses tenía una presión muy fuerte en su cuello. Entonces el día de hoy comenzó a sentir un calor intenso y ella declara en el nombre de Jesús que está libre, porque hace algunos días le dijeron que tiene que hacerse unos exámenes para ver cuál era su diagnóstico, pero hoy ella declara que está sana. Gracias, Señor. Levanta tus manos, Verónica. Por favor, ayúdeme a orar. Su oración es importante. Llena su mano aquí, por favor. Jesús, te agradezco por el poder de tu Espíritu que desciende. Es tan sobrenatural. Wow, mi hermana, ¿cómo he estado orando por usted? Él es el niño. Sí, él es el niño. Se me cayó del segundo piso. Entró en un estado de coma, estaba en terapia intensiva. Le dio un derrame cerebral al estarle operando. Igual el corazón, no sé qué pasó. Todo para los médicos. Mi hijo no tenía vida. Y si la iba a volver a tener, la iba a tener en una forma vegetal. Estaban los médicos seguros de que mi bebé si sobrevivía, iba a vivir muy mal. Entonces yo tan solo le dije a Dios que yo no me merezco pedirle nada, pero en su palabra dice que por las llagas de Jesús somos curados. Y yo le dije, Señor, tú pagaste el precio y está pagada la sanidad de mi hijo. Y lo creí. Y gracias a todos los que oraron por mi bebé, que Dios les pague. La verdad es que yo a veces sabía que Dios yo amo a Dios, pero no creí que tenía tanto poder. Dios tiene un poder que nadie puede entender, creo. Amén. Él es. ¿Cómo estás? ¿Cómo me ha tenido orando este bebé? Y verle sonreír, está feliz, está con... ¿No le parece eso impresionante, hermano? A ver, apláudale con fuerza a Cristo. En la bendición me gozo en él. Esa sonrisa. No, hermano, es lo más grande que uno puede. Denle otro aplauso al Señor, por favor. Oh, sí, Señor. En el toque del Maestro,